¿Qué pensarías si te dijera que podés cultivar tus propias esponjas vegetales en casa? Con, no te digo re poco espacio, pero no necesitas una gran cantidad de espacio y no tener que comprar esponjas de esas plásticas amarillas horribles nunca más. En el video de hoy te voy a contar cómo cultivar lufa o esponja vegetal desde la siembra hasta la cosecha. Te voy a compartir toda mi experiencia con este cultivo que no es fácil, vamos a decir las cosas desde el principio, pero tampoco es imposible, y la satisfacción de no gastar en esponjas y no contaminar al planeta usando esponjas plásticas no te la saca nadie. ¿De dónde vienen las esponjas vegetales? Bueno, como su nombre lo dice, de una planta que también se conoce como lufa. La lufa es una planta que es de la misma familia que los zapallos, los pepinos y los melones, las cucurbitáceas, y tiene características que comparte con ambos, como por ejemplo que tiene una temporada de siembra-cosecha muy larga, de hasta 180 días entre que sembraste la semilla y cosechaste los frutos. Es una planta que no resiste las bajas temperaturas, una planta que necesita mínimo 20 grados para prosperar. Menos de eso, en general, casi que no crece, crece muy poco o directamente se muere. No resiste para nada las heladas. Otra característica que comparte con los zapallos es que tiene reproducción sexual, es decir, tiene flores que son masculinas y flores que son femeninas, y necesitas que ambas estén abiertas al mismo tiempo para que se polinicen entre sí y los frutos prosperen, porque si no lo que te va a pasar es que vas a ver flores femeninas que al cabo de unos días, cuando la flor se seca, ese fruto se pudre y se muere. Sí o sí necesitas que haya polinización. También requieren de presencia de polinizadores, porque algún bichito necesita agarrar el polen en la flor masculina y llevarlo a la femenina para polinizar. Lo que tienen también en común con los zapallos es que son muy productivas. Una planta de lufa te puede llegar a dar entre 5 y 15 lufas tranquilamente si tiene las condiciones adecuadas de cultivo, que son básicamente temperaturas altas, arriba de 20 grados durante por lo menos 5 de los 6 meses, y además requiere de muchísimas horas de sol. Con menos de 6 horas de sol, la lufa no prospera, no da frutos y es muy lenta para crecer. Por lo tanto, tenés que tener en cuenta que si no tenés un espacio donde haya de mínimo 6 horas de luz, 6 horas de sol, ni te gastes porque no vas a poder lograr nada. Y lo que tiene también en común con los zapallos es que ocupa mucho espacio para desarrollarse. Una lufa tranquilamente te puede ocupar 1 metro o 2 de huerta en vertical. Acá, por ejemplo, durante el año pasado lo tuve en aquellos tutores y no solo ocupó todo el tutor, sino que se fue para los tutores de atrás y para el arbolito que tengo más atrás. Así que la durante que tengo más atrás y empezó a trepar, y hubo un año inclusive que llegó hasta la punta del árbol del vecino. Así que tenés que tener en cuenta ese detalle. Lo que se puede hacer es ir podándola, ir guiándola para evitar que haga esas cosas, pero una sola planta de lufa va a ocupar un montón de espacio. Ahora, una sola planta de lufa te va a abastecer de esponjas para todo un año, por lo tanto si pones una ya estás más que bien para abastecerte de esponjas para una casa normal. Si las vas a vender o vas a hacer algún emprendimiento, bueno, ya ahí estamos hablando de otras cantidades, pero para tu casa, con una planta estás más que bien. Ahora hablemos del paso a paso de cómo cultivar la lufa. Acá en la zona de Buenos Aires, la lufa se siembra entre julio, agosto, septiembre, porque más tarde de septiembre ya no te va a dar la temporada, te van a agarrar los fríos intensos antes de que la planta termine de madurar. Por lo tanto, te recomiendo que la empieces como tarde, a fines de septiembre, no más de eso. Principios de octubre puede ser. Lo que tiene de bueno es que si uno la siembra ahora, en octubre, la lufa probablemente brote mucho más rápido y veas crecimiento mucho más rápido que por ahí si la empezaste en julio, agosto. O sea, las lufas que yo sembré en ese momento, yo sembré una tanda en junio que no prosperó, no resistió el frío. Sembré una tanda a fines de julio, que esas están bien, son las que pasé a tierra hará unas 2 semanas. Y tienen 3 hojitas verdaderas, o sea, en todo ese tiempo el crecimiento es muy lento, pero hubo algunas semillas que quedaron sueltas por la vida que empezaron a brotar y enseguida largaron hojitas verdaderas. Así que si las sembras ahora, el crecimiento va a ser mucho más rápido, pero no es seguro que la planta llegue a la madurez antes de que haga frío.
Así que te lo recomiendo que lo empieces con tiempo porque es una planta que tiene ese problema, que le cuesta arrancar cuando hace frío. Y porque además, como necesita un montón de horas de luz, también hasta que no hay muchas horas de luz en el día, como a partir del 21 de septiembre, también tiene ese problema de que le cuesta arrancar. ¿Cómo la siembro yo? Como te decía, yo la siembro entre julio y agosto en platito, en servilletita de papel, las hago germinar. Son bastante lentas de germinar, hay que hacerlas germinar adentro de la casa o en un lugar calentito, porque si no tienen 20 grados constantes, no germinan directamente. Y te lleva, con días de calor, en 2-3 días ya germina. Si está medio fresco, o sea, si estás muy border con el tema de la temperatura, puede llegar a tardar hasta 5, y si las semillas son viejas, puede llegar a tardar hasta 7. Cuando sale el primer brotecito blanco, ahí ya las puedes pasar a tierra. Lo mismo si estás muy al borde de los 20 grados, puede llegar a tardar hasta una semana en aparecer la primera hojita. Ahora que ya las temperaturas mínimas casi que no bajan de los 15 grados y que durante el día hace calor, en una semana tal vez ya empieces a ver los cotiledones. Yo lo que hago es pasar del platito a macetas de litro, con sustrato liviano, bien mojadas, hay que tenerlas bien regadas todo el tiempo, pero no encharcadas, porque se pudren, si uno se pasa de riego se pudren, más que nada en las macetitas, y dejarlas ahí hasta que tienen 3 o 4 hojas verdaderas o hasta que empiezan a alargar la primera guía. Una vez que empiezan a alargar el primer zarcillo y a empezar a buscar treparse, hay que pasarlas al lugar definitivo porque ya tenés que tener instalado el tutor. Las lufas necesitan entutorado, y un entutorado fuerte. O sea, necesitas un enrejado, un tutor de madera, algo que sea resistente al peso, porque cuando los frutos están empezando a madurar y a secarse, pesan un montón. O sea, un fruto adulto ya maduro, casi madurando, pesa entre kilo y kilo y medio los frutos más grandes. O sea, son pesados, y una planta puede tener 5 o 10 frutos de esos. O sea, tenés que tener en cuenta un tutor que se banque unos buenos 15 kilos de peso durante por lo menos 2 meses. Acá tengo varias plantas, porque hice germinar unas cuantas este año, porque había hecho una primera germinación más entrado el invierno y se murieron. No sé si fue por falta de luz, por frío, qué fue lo que pasó, no estoy segura. Sospecho fuerte que fue falta de luz y frío. Y por eso hice una segunda germinación, que son estas plantitas que tengo acá. La que está más avanzada es esta, que ya tiene 1, 2, 3 y una pequeña cuarta hoja. Como tengo montones de plantas germinadas, me voy a arriesgar a sembrar 2 y a ver, estamos a 21 de septiembre, me voy a arriesgar a ver si con la temperatura que vamos a tener de acá en adelante se la aguantan y puedo conseguir esponjas en un tiempo no menor, sino se las puedo conseguir antes de lo que usualmente pasa, que es mediados de junio. El cultivo de la lufa es extremadamente largo, por lo tanto, tenés que pensar que donde sea que las vayas a sembrar, no vas a tener ese espacio disponible por lo menos 6 meses. Así que hoy me voy a arriesgar a sembrar esta y posiblemente esta, porque estas todavía las veo medio chiquitas. Igual tengo un montón de plantines de sobra, así que si estas 2 fallan, todavía me quedan como 6 o 7 plantines más. Así que puedo seguir haciendo pruebas sin miedo a que se me pase la temporada y me quede sin lufa. Porque me estoy quedando, las estoy racionando a full a las que tengo secas, porque no quiero comprar, obviamente. Y me estoy quedando sin esponja seca. Y quiero poder usarlas sin tener que pensar en que si el año que viene me falla la cosecha, voy a tener que volver a las esponjitas compradas, y no quiero. Eso parte de mi objetivo de autosuficiencia. Hay cosas que ya no quiero comprar. Una de ellas son las esponjas. Otra de ellas son el jabón. Siempre trato de ir armando
agendas, digamos, para no quedarme nunca sin jabón y sin esponjas. Pero bueno, el año pasado la esponja que tenía abajo no rindió tanto como yo esperaba, así que andamos medio cortina de esponjas y de acá hasta que estas den de nuevo, todavía tengo unos cuantos meses. Así que esperemos que estas no fallen y si no, de cualquier manera tengo un montón de vacantes. Miren el sistema radicular que ya tenía abajo, esto está pidiendo un trasplante. Por eso mejor que lo haga ahora. Listo. La tierra está súper mojada, así que no las voy a regar. Ahora lo que hay que esperar es a que ella solita empiece a tirar sus zarcillos y a trepar por la reja. Y lo mismo voy a hacer con la del otro lado. Esta no está tan desarrollada la raíz, pero ya estaba tirando raíces afuera de la tierra. Listo. Este año lo que decidí es ponerlas en el techo, porque en el techo van a tener mucha más luz, muchas más horas de sol, mucho más calor, porque acá abajo está un poco más fresco que en el techo. Y les puse un tutor del mismo estilo que el que tenían acá abajo. Acá abajo tenían malla cima clavada en tierra y a la malla cima, las partes que no estaban sujetas al palo que les clavaba la tierra, la doblaban con el peso. O sea, ese nivel estamos manejando de peso con las lufas, por eso te digo que tus tutores tienen que ser tutores muy resistentes. Los que yo puse en el techo tienen el palo hasta arriba, así que yo creo que no voy a tener ese problema este año. Años anteriores, yo siempre pongo 2 plantas. Más que nada por el tema de la polinización. Como te decía antes, las lufas tienen flores femeninas y masculinas y hay que asegurarse que esas flores estén abiertas al mismo tiempo, porque como con los zapallos puede pasar que primero tengas un montón de flores masculinas, esas flores masculinas se sequen y después empieces a tener flores femeninas y ese desfasaje hace que no fructifique. Lo que podés hacer en esos casos es tener 2. Entonces si tenés 2, o sea, es más seguro que tengas flores femeninas y masculinas al mismo tiempo, así que yo generalmente planto 2. Año pasado planté 2. Una anduvo ahí media, la otra anduvo súper bien, pero me quedé corta con la temporada porque las planté muy tarde. Mejor dicho, las planté a tiempo, pero no prosperaron y después volví a plantar. Y las que prosperaron muy tarde. Este año planté 2 que están al mismo tiempo, las 2 tienen la misma edad y las puse en un macetero de 120 por 40 por 40, tiene más o menos 150 litros aprox de sustrato liviano y vamos a ver cómo andan ahí. Acá abajo andan muy bien con un sustrato normal, no tienen ningún requerimiento distinto al de los zapallos y de los pepinos, necesitan un sustrato rico en materia orgánica, pero no mucho más que eso. Lo que sí necesita es riego, o sea, tienen que estar bien regadas, no encharcadas, porque se pudren si están encharcadas, pero sí no resisten los periodos prolongados con falta de riego, se secan, se mueren y ya está. En cuanto al ciclo, una vez que las pasaste a su lugar definitivo, generalmente tardan 1 semana o 2 en adaptarse y empezar a volver a crecer de nuevo. Vas a ver que van a empezar a trepar muy despacito al principio, hasta más o menos diciembre, enero, que ahí van a empezar a escalar y a largar guías por todos lados. Hacen más o menos el mismo ciclo que los zapallos. Los zapallos vos ves que están ahí, que no arrancan y de repente de un día para el otro empiezan a tirar guías por todos lados y te invaden la huerta. Bueno, exactamente igual pasa con la lufa. La lufa más o menos por diciembre, enero, explota, empieza a tirar un montón de guías y en general empieza a florecer fines de enero, principios de febrero. Empiezas a ver las primeras flores masculinas y más o menos para fines de febrero empiezas a ver flores femeninas. De ahí en adelante vas a ver que el ciclo es, la flor femenina está chiquitita,
por unas 2 o 3 semanas. Si se polinizó, vas a empezar a ver que empieza a crecer. Y para mediados de mayo, si las plantaste bien temprano, para mediados de mayo ya se empiezan a secar. O sea que primero se pone gordo y pesado y te das cuenta que es bien aguachento como un zucchini el fruto, y después se empieza a poner marrón y a deshidratar. Cuando está completamente marrón y completamente deshidratado, que lo tocas y está livianito, o sea, vos lo venías viendo bien gordito, bien pesado, y de repente se empiezan a poner muy livianitos, bueno, ese es el momento de la cosecha. No son resistentes a las heladas. Si tenés heladas tempranas, probablemente lo que te pase es que se muera la planta por una helada antes de que se terminen de secar completamente los frutos. A mí me pasa que la planta, que necesito el espacio antes de que la planta se muera, y entonces los frutos que todavía les falta algo de tiempo para secarse, los dejo secándose en el invernadero. No es lo ideal porque no todas las semillas terminan siendo viables, por un lado, y por otro lado porque sí se corre el riesgo de que se hongueen. Me ha pasado muchos años que no se llegó a secar el fruto y se hongueó por completo y los tuve que terminar tirando. El año pasado, por ejemplo, como estaban un poco más maduros, sí los pude recuperar y se terminaron secando en el invernadero. Algo importante a tener en cuenta en cuanto al lugar donde los vayas a cultivar es que trates de evitar que las guías se vayan al suelo, o sea, tratar de mantenerlas siempre elevadas para que los frutos después, cuando empiecen a madurar, no toquen el suelo, porque en general si tocan el suelo se pudren. Entonces, para evitar que te pase eso y perder frutos, trata siempre de que las guías estén colgando y que los frutos queden colgando en el aire sin tocar el suelo. Bueno, esto es algo que me guardé para este video, porque si bien estamos en el principio de la temporada de lufa, te quiero mostrar cómo se ve la lufa una vez que ya está lista para cosecharse y cómo tenés que hacer para conservarlas y evitar un montón de problemas que podés tener si no las conservas adecuadamente. Yo acá tengo estas, por ejemplo, que las saqué de la planta estando empezando a ponerse marrones. No estaban del todo secas cuando las saqué porque la planta ya se estaba muriendo y necesitaba el espacio. Y algo que es muy común que pase es que se pongan de un marrón más oscuro que las que maduraron completamente en la planta, como esta que les voy a mostrar ahora. Esta, por ejemplo, maduró completamente en la planta. La diferencia que tiene es que esta tiene un montón de semillas. Esta no es de este año, esta es del año pasado, si no recuerdo mal. Sí, es del año pasado, estoy pensando. Esta maduró completamente en la planta el año pasado. Miren el tamaño de la esponja, la cantidad de semillas que tiene adentro. Y estas son las que saqué este año, que no están tan lindas. Y ahora les voy a mostrar cómo pelarlas, pero estas no están en tan buen estado como, por ejemplo, esta, que sí es de las del año pasado. Estoy pensando... Sí, esta es de las del año pasado. Fíjense que este es el color en el que queda la esponja cuando está bien. Ahora igual vamos a pelar esta para que vean cómo se ve. Pero en general, las esponjas, cuando maduran completamente en la planta y se secan completamente en la planta, quedan de este color. Ese color medio blanquecino con el que vienen las compradas es porque están lavadas y blanqueadas. O sea, este es el color de la lufa real. Si ustedes las quieren más blanquitas porque, por ejemplo, las van a usar para hacer manualidades, para hacer jabones, para vender, las van a tener que lavar. Porque quedan de este color, les quedan con un poco de esta pielcita que traen, bueno. O sea, no salen perfectitas como las que uno compra en la farmacia. Así que hay que hacerles un trabajito. Yo no las uso para eso, así que así como está esta, la voy a enjuagar un poco más, probablemente si la uso para bañarme. La voy a limpiar bien antes de empezar a usarla para bañarme, pero por ejemplo para los platos no lo voy a hacer, la voy a cortar y la voy a dejar cuadrada. Pero si ustedes las van a usar para vender, les conviene blanquearlas. Las que están como estas, que no están tan lindas, bueno, esa acaba de perder todas las semillas, les pasa esto. Empiezan a tener manchas de color medio marrón, como estas, que la verdad que las hacen bastante más feas. O sea, porque estas manchas oscuras es porque en algún momento se intentaron honguear y los hongos no prosperaron. Esta, por ejemplo, se nota que tuvo bastantes hongos porque se ve acá adentro un poco el tema del hongueado. Bueno, estas probablemente si no las uso para lavar los platos, o sea, cuando las uso para lavar los platos, el mismo jabón las blanquea y todos esos restos de hongos se van, pero para bañarme las tengo que
limpiar bien antes de empezar a usarlas. Bueno, así que vamos a pelar esta. Una de las cosas que está buenísimo y que es re satisfactorio es que cuando le sacás esta puntita de acá abajo, que esta igual la tiene re agarrada todavía, caen todas las semillas, así a lo bestia. Podés agarrar y sacudirlas hasta que caen todas, o después las vas sacando a medida que las vas usando. La esponja tiene como unos hilos, que no sé si se van a ver en la cámara, pero estas líneas que la cruzan así longitudinalmente son como hilos, que si uno los levanta, a ver si esta lo tiene más o menos bien, porque hay algunas que están muy pegadas y no es fácil de sacarlo, pero si uno los levanta por los hilos, en general es mucho más fácil de pelar. Pero la forma que yo encontré más fácil es, las apretás, así, y si encontrás los hilos, tirás de los hilos. Esta todavía tiene bastante pegado igual. Y vas sacando los pedazos desde los hilos. La verdad que pelar lufa es re fácil. Y si están bien secas como esta, que estaba bien seca desde la planta, más fácil aún. Cuando están como estas, esta está perdiendo un montón de semillas, cuesta un poco más porque suelen estar más pegadas las pieles que en las que se secaron bien en la planta. Pero si la sacaste sequita de la planta, mira, sale sola y además quedan prácticamente limpias. O sea, es muy poco lo de esta piel que les queda pegado cuando las sacás bien secas de la planta. Cuando las sacás medio verdes, cuesta un poco más. Además, fíjense que a comparación de las que saqué medio verdes y después las dejé secar en el invernadero, esta está mucho más parejo el color. O sea, si bien este color amarillo es el color de la lufa, o sea, no son blancas como las que se ven en la farmacia, esas que están lavadas, pero, porque aparte también adentro todavía le quedan un montón de semillas, si yo sigo sacudiendo van a seguir cayendo semillas a lo loco, que después las voy a tener que juntar. Pero ven, si uno hace esto con la de la farmacia, no pasa, o sea, la de la farmacia ya está casi toda pelada y sequita y no le quedan casi semillas. Raro encontrar semillas en las que están, las que uno compra. Igual mi primera planta de lufa salió una semilla comprada, de una lufa comprada. Pero bueno, hay que darle un rato. Yo ahora no la voy a usar, así que no tengo mucho apuro. Pero si se fijan, esta tiene este color mucho más amarillo, mucho más lindo que esta que les mostré antes, que tiene todas estas manchas oscuras. Si pelo una de estas, que ahora no lo voy a hacer porque no las voy a usar, probablemente estén como estas porque son de la misma tanda. Pero cuando la planta se seca, o sea, cuando la lufa se seca completa en la planta, sale así, como la que uno compra en la farmacia, solo que un poco más oscurita. Pero como vieron, limpiarlas es muy fácil. Tienen estas nervaduras adentro, que si uno la corta a través de la nervadura, después la puede aplanar, coserla y usarla como si fuera una esponjita común de las cuadradas tradicionales de plástico. Es mucho más cómodo y les súper recomiendo hacer eso para usarlas como la esponja lavaplatos, porque hace que sea todo el trabajo muchísimo más fácil que cuando uno lo usa así directo, porque son complicadas de agarrar y encima uno está manipulando los platos. Bueno, por eso les recomiendo que si las van a usar para lavar los platos, las corten y las cosan, así son mucho más cómodas de utilizar. La esponja vegetal está buenísima porque, si bien es un poco abrasiva, no raya las cosas delicadas. O sea, sirve para limpiar bien los platos, pero no raya, por ejemplo, las fuentes de teflón o las cosas antiadherentes delicadas, no las raya. Entonces, por eso está buenísimo usar esponja vegetal. Y si además querés usar panes de jabón o querés usar jabón reciclado, la esponja vegetal es el mejor compañero para eso. No me preguntes por qué, supongo que tiene que ver porque son todas cosas naturales, pero con la esponja vegetal funcionan mucho mejor esos jabones que con las esponjitas plásticas. Yo originalmente usaba el jabón que hago con aceite reciclado y con grasa reciclada acá en casa, con esponjita de plástico, y los resultados no son los mismos. No sé, es como que con la esponjita de plástico no hace tanta espuma, no limpia tan bien como con la esponja vegetal. Así que si tu idea es pasar a una opción más biodegradable y más natural para limpiar los platos, y más autosuficiente para limpiar los platos, la esponja vegetal es lo que tenés que usar. Es así. Y si querés también aprovechar la movida para hacer tu propio detergente, te voy a dejar en la descripción del video el video que hice mostrando
cómo hago el detergente para lavar los platos con aceite o grasa reciclada en casa. En cuanto a las adversidades, las lufas comparten adversidades con los pepinos y con los zapallos. Plagas en sí yo no he tenido ninguna. Se las comen las hormigas cuando son muy pequeñas, eso sí me ha pasado. Cuando la planta todavía no superó los 15 centímetros de altura, es altamente probable que las hormigas te coman ese brote, pero después ya no lo van a tocar. Lo que sí vas a ver es hormigas circulando por la planta, pero no se la comen, solo la usan como puente, digamos, a otras plantas. Lo que tiene sí en común con los zapallos es que se contagia de hongos si hay mucha humedad o si la planta no tiene buena circulación de aire. Si ves que se empieza como a amontonar sobre sí misma por exceso de hojas, falta de espacio, y además tenés mucha cantidad de lluvia en tu zona muy junta, tratá de podarla un poco para que haya circulación de aire, porque de esa manera vas a prevenir que aparezcan el mildew, que es la plaga clásica de este tipo de plantas. Siempre trata de que, si bien la planta va a tender a amontonarse sobre sí misma, de que haya circulación de aire para evitar que te la ataquen los hongos. Que eso es lo principal que las ataca. Después no hay otras plagas, por lo menos yo no he tenido otras plagas que no sean las hormigas al principio y después el mildew en particular. No he tenido otros hongos, lo único que vi fue mildew. Por suerte no tiene grandes adversidades. Lo que tiene es esta cuestión de que si tenés pocos polinizadores puede que mucho fruto lo aborte por falta de polinización. Que eso es bastante fácil de resolver. Cortar una flor masculina y refregarla sobre la femenina para asegurarte que hay transferencia de polen entre las dos flores. Y ya con eso alcanza. Pero si tenés polinizadores, eso ni siquiera es necesario. Cultivar algo tan útil como las esponjas vegetales nos hace pensar en lo que usamos todos los días, en lo que tiramos, y nos invita a reflexionar en nuestros hábitos de consumo, en este caso en particular, en los que tienen que ver con la higiene personal y de la casa. Pero también a evaluar en qué invertimos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero, y cómo esas acciones impactan a la larga en nuestra autosuficiencia y en el cuidado del medio ambiente y del planeta en general. Sembrar lufa no es solo poner una planta más en la huerta, sino también es un voto por tu autosuficiencia y por el cuidado del planeta. Así que si pensás que no tenés espacio, que cultivar lufa es muy complicado, sí, te voy a decir, sí, es complicado, pero es un cultivo que cuando logras encontrarle la mano es súper satisfactorio llegar al final de una temporada de verano y saber que no vas a tener que comprar esponjas en el supermercado. En mi experiencia personal, eso fue lo más gratificante porque la lufa es un cultivo complicado, difícil, requiere una cierta cantidad de espacio, pero tampoco nada loco, digamos. Si no esperas una producción comercial, podés concentrarla en un espacio más o menos pequeño, pero la satisfacción de llegar al final del verano y saber que ese año no vas a tener que comprar esponjas y que todas esas esponjas no van a generar un residuo, es, no sé, te da una sensación de lo logré. Es solo comparable a la sensación de tu primer tomate cultivado desde tu huerta, tu balcón, tu terraza, de una maceta. Así que bueno, contame en los comentarios si te vas a animar este año a plantar lufa, si ya plantaste, si ya tenés un montón de experiencia y con qué desafíos te has encontrado en el cultivo de esta planta que tiene sus cositas, pero la recompensa es gigante. Te recomiendo 100% que lo intentes porque vale muchísimo la pena. Dicho todo esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, a dejarme tu like si te gustó este contenido y a ver en la descripción del video las formas que hay para apoyar al canal para que podamos seguir haciendo contenido como este. Como les digo siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos la próxima.